Aleluya. Les pido que me acompañe por favor en la palabra Marcos capítulo 8. Vamos a estar leyendo desde el verso 22 hasta el verso 26. Marcos capítulo 8. Estaremos leyendo desde el verso 22 hasta el 26. En esta ocasión, Jesús está en pleno desarrollo de su ministerio. Y ya en esta parte de la historia, Él ha sido reconocido y es reconocido en muchas ciudades donde va, en muchas aldeas donde Él ha pasado, como ese gran hombre de Dios que está haciendo milagros. Muchas personas decían que era un profeta, otros decían que era Elías, otras personas declararon que sí era el Hijo de Dios. Había muchas ideas de quién Jesús era. La gente sabía que Él hacía milagros y que hacía grandes cosas. Y en esta circunstancia y en este preciso momento, lo que vamos a leer, Él va pasando por una aldea en la que ya Él había pasado, una aldea en la que ya Él había hecho una obra, pero que hay una gran enseñanza para nosotros en este tiempo que yo sé que va a edificar mucho nuestras vidas. Leemos la palabra, dice, verso 22, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso la mano encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Precisamente este verso 26 guarda aquí el título del mensaje de esta mañana. Dice, no entres en la aldea ni se lo digas a nadie. Y este mensaje lleva por título, no entres en la aldea. Y vamos a utilizar una dinámica que se utilizaba antes, y es que le digas al que está a tu lado, no entres en la aldea. Aquel que nos está mirando por las redes, que pueda ver la pantalla y se diga a sí mismo, no entro en la aldea. Y hay una ilustración bien interesante que quiero compartir con ustedes esta mañana, y es sobre unas orugas procesionarias, son llamadas así, orugas procesionarias. Estas son insectos que caminan siempre en fila india, una siguiendo a la otra. Donde quiera que vaya el líder, el resto la seguirá automáticamente. Hace algunos años, el naturalista francés Henri Fabre hizo un experimento. Las hizo caminar una detrás de la otra formando un círculo. Al centro puso comida. Lo interesante es que las orugas ignoraron el alimento y siguieron caminando una detrás de la otra formando un círculo sin acercarse a la comida. Mucha gente simplemente sigue lo que hacen los demás sin analizar si está bien o no. Su filosofía es, todo el mundo lo hace. Y hay mucha gente que vive hoy su vida de esta manera. Hacen las cosas, toman las decisiones porque todo el mundo lo hace. Precisamente era una situación similar a la que se estaba viviendo en esta aldea. En esta aldea la gente vivía de la manera en la que todo el mundo vivía. No había quizás un líder a quien señalar. Y para poder entender de dónde saco esta idea, es muy importante el que podamos entender qué es una aldea. Una aldea es definido como un conjunto de casas por fuera de la muralla de una ciudad y depende de esto. Es decir, es un grupo de personas que ponen su casa fuera de la muralla de una ciudad. El concepto de aldea se utilizaba mucho en aquel entonces, en el tiempo de antes, donde se utilizaba todavía que se hacían conquistas y que las grandes ciudades tenían fortalezas a su alrededor para protegerse. Entonces, un grupo de personas que su economía dependía de lo que pasaba en la ciudad, que de alguna manera estaba relacionada con lo que pasaba en la ciudad, pero que no estaba bajo el dominio necesariamente de las órdenes de lo que pasaba en la ciudad, tomaba la decisión de
por alguna razón, salir de las murallas y poner sus tiendas en donde le parecía, fuera de la seguridad de las murallas. Muchas de las aldeas vivían quizás de la pesca, porque estaban en un sitio preparado donde podían tener acceso a los peces. Otras aldeas eran de agricultura y su principal entrada de alimentos venía por la agricultura. Pero lo que quiero puntualizarte, y es algo que quiero que tengas bien pendiente sobre las aldeas, es que a la hora de ellas salir de las murallas, a la hora de ellas crearse, era que personas coherentes tomaban la decisión de salir de sus ciudades amuralladas. Eran muchas veces nómadas, muchas veces eran compuestas por personas que venían de cualquier lugar. Gente que venía, andaba en el camino, encontraba una aldea y simplemente se quedaba ahí. Y lo interesante que quiero recalcarte aquí, quiero que lo chequen eso, es que las aldeas no tenían muralla. Y una muralla representaba en aquel lugar sobre todo fortaleza y seguridad. Piensen esto. En el momento que algún rey quería conquistar cierta ciudad y preparaba su ejército, preparaba su batallón, el enfoque que tenía sobre todo ese rey para poder conquistar era atacar todas las aldeas al alrededor que podían de alguna manera alimentar o servir de compañeras para las ciudades que estaban amuralladas. Acababan primero con las aldeas y luego se concentraban en ver en cómo iban a atacar a las ciudades grandes. Es decir, no había ningún rey que dijera: vamos a atacar las murallas, las ciudades amuralladas, y vamos a ignorar las aldeas. El primer ataque que daba cualquier rey que iba a conquistar o cualquier conquistador era las zonas más vulnerables de las ciudades. Y por eso, el estar en una aldea te dejaba de alguna manera indefenso. Y usted dice, ¿qué eso tiene que ver conmigo? Bueno, aquí hay un principio que tiene mucha cabida en lo que espiritualmente y almáticamente nosotros hemos hecho con Dios. Es decir, nosotros hemos hecho nuestras propias aldeas. El ser humano ha hecho su propia aldea desde el principio. Me encanta ver en la palabra cómo los hombres que han conocido a Dios, como hombres que tuvieron una relación profunda con el Señor, más cercana con el Señor, hablaron de Dios en su momento como que Dios era grande, que Dios era amoroso, que Dios era poderoso. Pero algo común en los principales hombres de la palabra de Dios que sabemos que tienen una gran historia con Dios, era que a la hora de ellos referirse a Dios siempre hablaron de Dios como su fortaleza. Éxodo 15, verso 2, no tiene que buscarlo necesariamente, pero dice: el Señor es mi fortaleza y mi cántico, el Señor es mi salvación, Él es mi Dios y lo alabaré, Él es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. Ahí Moisés daba esta declaración: el Señor es mi fortaleza. Y es interesante ver, porque antes de que Dios comenzara a tener una historia con Moisés, Moisés no podía hacer esta declaración de que Dios era su fortaleza. Pero al conocerlo y al comenzar a caminar con él, hay un principio aquí de que Moisés volvió al lugar donde él pertenecía, a la presencia de Dios, a la fortaleza de Dios. No solo esto. Salmos 18, verso 2 dice: mi Señor y Dios, tú eres mi roca, mi defensor, mi libertador. Tú eres mi fuerza y mi escudo, mi poderosa salvación, mi alto refugio, en ti confío. Fíjese qué declaración tan poderosa. ¿Dónde uno puede encontrar refugio? Dentro de la fortaleza, dentro de la muralla. Lo interesante de las aldeas era que las aldeas, y esto es investigado, esto no es que yo me lo estoy inventando. Lo interesante de las aldeas es que una vez que venían las guerras, ellos no vivían dentro de la muralla, pero una vez si venían los ejércitos en contra de ellas corrían hacia la muralla. Ellas corrían adentro de las ciudades. Y esto es lo que hace el hombre también, y lo que muchas veces hemos hecho alguna vez. Nos apartamos de Dios, tomamos nuestras decisiones, pero una vez que viene la tormenta, una vez que el avión se está cayendo,
Vamos para donde Dios. Esto le pasa hasta a los más grandes ateos, no se preocupen. Hay personas que dicen, yo no creo en Dios, yo no creo en Dios, yo no creo en Dios, pero cuando están en mala te piden oración. Y te dice, yo sé que tú eres cristiano, ora a ver qué pasa. Pero, ¿y dónde quedó el ateísmo? ¿Y qué pasó? Y la verdad es que la gente que ha creado aldeas, nosotros mismos cuando creamos aldeas, sabemos de que Dios está ahí, sabemos de que Él está para cuando lo necesitemos, pero vivimos apartados de Él. Algo que sucedía con las aldeas es que las aldeas no estaban bajo directamente el dominio de la gran ciudad. Es decir, si en las ciudades comenzaba a pasar algo, se daba una regla, las aldeas no tenían que hacer eso. ¿Y cuántas veces, mis hermanos, nosotros que podemos tener la palabra de Dios donde Él nos dice cómo Él quiere que vivamos, muchas veces, aunque sabemos que ahí vamos a encontrar la fortaleza, ahí vamos a encontrar descanso, ahí vamos a encontrar el refugio que necesitamos, nos vamos, tomamos nuestras propias decisiones y nos vamos a nuestra aldea. Y en nuestra aldea ahí tomamos nuestras decisiones, vivimos como queremos. Sabemos que estamos sin protección, pero estamos pendientes porque sabemos que las murallas están ahí y que la ciudad está ahí. Fuera del gobierno de Dios, fuera de la protección de Dios. Así es que estamos una vez que hacemos nuestras aldeas apartados de Él. Ahora, yo quiero ir aterrizando un poco porque sé que todavía estamos un poco aéreos de hacia dónde voy. Fíjese que cuando yo vivo mi vida, cuando yo decido hacer lo que a mí me da la gana, es muy probable que yo haga dos cosas. Una es que yo cree mi propia aldea. Y yo creo mi propia aldea cuando yo comienzo en mi propia verdad, en mi propia manera de interpretar las cosas, yo comienzo a reunir personas y me comienzo a juntar con personas que ellos están de acuerdo con mi manera de vivir, aunque saben que no es la verdad. Pero como ellos no me cuestionan, como somos amigos y vamos bien, ahí estamos con nuestra propia aldea. Y como yo no te pregunto de cómo tú estás, lo malo que está tu vida, y tú no me preguntas lo malo que está la mía, estamos en paz. Y estamos en la aldea, estamos en nuestra propia aldea. Pero lo segundo que hacemos es que nos vamos a las aldeas de otros. Y es aquí una de las principales razones por qué muchas veces existen, y aquí quiero mirar para abajo porque es algo que de verdad no quiero que nadie se lo vaya a tomar como que es personal. Por eso es que, y en televisión sobre todo, por eso es que a veces nos encontramos con tantas personas que van saltando de lugar en lugar, de religión en religión, de iglesia en iglesia, de coro en coro, de negocio en negocio, de situación en situación, porque andan buscando una aldea que pueda satisfacer su necesidad y su gusto, porque eso es lo grande de la aldea. Con la aldea no hay un compromiso. Con la aldea, usted aún siendo el propio líder de su aldea, en el momento que usted está viendo que la agricultura no da o que el pescado no da, usted puede agarrar y soltar esa aldea, soltar el compromiso, porque en la aldea no se paga impuestos. En la aldea no hay un compromiso con los demás, no hay que hacer esto, ni esto, ni esto. La aldea simplemente para darnos un apoyo los unos a los otros en la verdad que a nosotros nos dé la gana de creernos. Fíjese que muchas veces lo que tendemos a hacer en esas situaciones es que comenzamos a buscar consejos donde sabemos que nos van a decir lo que nos da la gana de escuchar. Y a veces, y por eso en República Dominicana se nos hace difícil escuchar debates, porque tenemos una mala costumbre, una mala educación en el hecho de entender que cualquiera que nos confronta con la verdad nos está insultando. Y comenzamos a alejar una vez que estamos en nuestra aldea, en nuestra verdad, donde yo creo que es así, donde yo siento que mi vida está bien así. Comenzamos entonces a rechazar a todo aquel que nos confronte con la verdad. Comenzamos a alejarlos. Ese es el gran problema de la aldea. Y ese era el gran problema de la aldea de Betsaida.
aunque usted no lo sepa y no lo haya dicho. Porque una situación que se da en nuestras vidas y que se da también en las aldeas, o que se daba, mejor dicho, en las aldeas de verdad, es que cada una tenía su propia ley, su propia verdad. Y esta aldea de la que Jesús le dice al ciego que salga, era una aldea que tenía su propia manera de interpretar todo lo que pasaba. Mateo capítulo 11, versos 20 y 21, Jesús dice algo bien interesante sobre la condición de esta aldea. Fíjense que estamos en otro evangelio. Y aquí Jesús está haciendo una declaración de cómo era este pueblo. A ver si me lo pueden poner acá atrás en la pantalla. Mateo capítulo 11, versos 20 y 21. Aquí en este texto Jesús está dando unos ayes, le dice la palabra. Y los ayes no es que es una palabra muy profunda teológicamente, porque uno dice, wow, ¿y qué es un ayes? Bueno, un ayes es ay en plural. Por eso es ayes. Porque él comenzó a decir, ay de tal cosa, ay de tal cosa. Y bueno, en esta ocasión dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades, es decir, que comenzó a llamarle la atención a las ciudades y a decirles, comenzó en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido diciendo, verso 21, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. Fíjese que Betsaida está en ese listado. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en cenizas. Fíjese qué declaración. Jesús le dice, sobre todo a Betsaida, sobre todo a esta aldea en la que el ciego está siendo sanado, si en ustedes se hubieran hecho, si en las otras ciudades se hubieran hecho todos los milagros que se hicieron en ustedes, las cosas fueran diferentes. Esta era una aldea, este era un lugar donde Jesús había hecho muchos milagros, donde ellos habían visto la gloria de Dios. Era una aldea que tenía una experiencia, que tenía una historia. No era una aldea simplemente de gente que había tomado la decisión de irse a vivir la vida como le daba la gana. Era una aldea que estaba cerca de la ciudad de Dios. Era una aldea que tenía experiencia. Y fíjese que aún con toda esa experiencia con Dios, aún con toda esa historia con Dios, ellos estaban lejos de la verdad porque no se arrepintieron. Betsaida representa incredulidad, número uno. Betsaida, esta ciudad, representa incredulidad. Fue una aldea que se formó por la incredulidad de mucha gente. Y por eso, aunque ellos pudieron ver a Jesús haciendo grandes milagros, pudieron ver a Jesús haciendo grandes maravillas, aún así, ellos no pudieron arrepentirse, porque no creyeron, eran incrédulos. El asunto es que esto nos enseña algo muy importante, haciendo la comparativa en la aldea, en nuestra manera de vivir. Y esto nos enseña que porque Dios haya hecho milagros en nuestras vidas, que porque Dios haya hecho maravillas en nuestras vidas, eso no quiere decir que nosotros mismos vayamos a ser transformados por esos milagros o por esas maravillas. Porque si en nosotros no hay una decisión de creer, si en nosotros no hay una convicción al momento de recibir lo que Dios nos da, eso es solamente palabrería. Incredulidad es definida básicamente como una resistencia a creer. Es cuando una persona se resiste a creer lo que Dios le ha dicho en este caso. También es definida como falta de fe. Y cuando analizamos el término de incredulidad, es un tema muy general, es un texto muy general, es decir, incrédulo puede ser cualquiera. Si yo le digo a usted, esta mata camina y usted no me cree, yo puedo decir que usted es un incrédulo porque usted no me cree. Pero al analizar este texto, al analizar este concepto sobre el contexto, nos podemos dar cuenta de por qué Jesús reacciona de esta manera. Convengamos que esta gente creían en sus amigos, porque por eso estaban en la aldea.
Convengamos que estas personas creían quizás en una pareja, como nos pasa a nosotros, que a veces nuestra esperanza, creemos en que la pareja va a ser lo que fundamente nuestra vida. Fíjese, usted puede estar lo más enamorado del mundo. Yo estoy casado felizmente con la morena más hermosa del mundo, pero mi fe no puede descansar en ella. Y su fe no puede descansar en mí. Su fe no puede descansar en la pareja que está al lado suya o al lado suyo. Hay mucha gente que vive como aldeas y comienzan a quitar la vista de Dios, pero comienzan a creer en lo que les hace producir dinero. Y fíjese, hay muchas aldeas en las que nosotros creamos, y quizás muchos de ustedes han vivido o viven, que descansa sobre el hecho de que mi coro, mi grupo, mi aldea está compuesta por un grupo de personas que están detrás del dinero. O está compuesta por un grupo de personas que creen que el amor es lo más importante o que el gozar es más importante. Mucha gente que cree en sí mismo y que su aldea descansa en una competencia, pero ellos entienden que creen. Pero es como el ejemplo del principio, le pasaba como las orugas. Las orugas seguían a la otra simplemente porque sí. No se detenían a pensar, no se detenían a ver qué había a su alrededor. Simplemente por gravedad seguían al que estaba delante. Ahora yo quiero que usted analice y que analicemos en este momento la óptica de Jesús al analizar la condición de Betsaida. A la óptica de Jesús, todo camino, y escúcheme bien por favor, todo camino que no tiene como fundamento la verdad produce la caída. Voy a repetir esto. A la óptica de Jesús, en el momento en el que Él da la declaración sobre Betsaida y da los ay del lugar, Él especifica que todo camino que no tiene como fundamento la verdad produce la caída. Todo camino que no tiene como fundamento la verdad produce la caída. ¿De qué estoy hablando? Siempre me encanta explicar que existe una gran diferencia entre la mentira y la verdad. Y es que al compararla con toda la creación o con todas las cosas que aparentemente son similares, podemos y creemos a veces que el comparar la mentira y la verdad es como comparar lo alto y lo pequeño. Y bueno, cuando analizamos lo alto y lo pequeño, sabemos que en el medio se encuentra lo mediano. Hay un factor en el medio. Cuando analizamos el gordo y el flaco, en el medio se encuentra el peso promedio, un yo. Cuando analizamos al frío y al caliente, en el medio se encuentra lo tibio. Y así podemos continuar y continuar. Cuando vemos el blanco y en el negro, en el medio se encuentra el indiecito aquí en República Dominicana. Es el único sitio que aparece ese color. Pero fíjese que normalmente en estas medidas siempre hay como un punto medio. Pero al analizar la mentira y la verdad, no existe nada en el medio. O algo es 100% verdad o algo es 100% mentira. No existe algo que sea 99.9 verdad y 0.1 de mentira. O 0.1 de mentira o 1 de mentira. No existe. Desde el momento en que usted le quita, aunque sea una sola décima a la verdad, se convierte en mentira. No hay un punto medio. Todo es verdad o todo es mentira. Y cuando Jesús está analizando y está haciendo esta declaración, es precisamente por el hecho de que este pueblo está en mentiras. Y cuando Él los llama que no se han arrepentido, cuando Él habla de ellos de que son incrédulos, es precisamente por el hecho de que creen en muchas cosas que son mentiras. Por lo tanto, todas son mentiras. Quizá uno está más cerca de la verdad, pero es mentira. ¿Sabe que hay gente que se acerca a uno y le habla con mucho léxico cristiano? Le habla de las cosas de Dios, siempre te menciona a Dios, pero roban, pero hacen lo mal hecho. No te está hablando la verdad, no está en la verdad.
A veces nosotros como creyentes somos muy fácil de engañar de la gente. Y engañamos también muy fácil. Porque no sabemos los términos que le vamos a decir a la gente. O le decimos a la gente lo que quieren escuchar. Siempre recuerdo una vez que fuimos a Hundir a comprar un vehículo con papi. Nunca me olvido del señor que nos atendió. ¡Wow! ¡Qué tipo! El tipo era lo más carismático del mundo. Y cuando te atendía, Dios te bendiga, mi hijo, que sé yo cuánto. Y yo, oh, pero mira qué lindo comprarle un cristiano. Pero después vuelvo otro día, como que se le cruzan los cables y viene y me saluda y me habla de una bebedera. Y yo, ese cruzó. Pero después cuando nos metemos ahí en la oficina, vemos un Buda. Ve acá, pues este hombre jugó a toda la base. Porque el hombre estaba acostumbrado y en su manera de vivir, él le decía a las personas que quieren escuchar lo que quieren escuchar. Pero el problema es que cuando no tenemos los oídos abiertos y cuando nuestro corazón no está en el lugar correcto, comenzamos a creerle la verdad o la supuesta verdad a todo el que viene. Y hay gente que quizás han estado en tu aldea o cuando tú estuviste en tu aldea que aparentemente te acercaban a Dios. Ustedes saben que hay gente que aparentemente te acerca a Dios. Gente que aparentemente te quiere ayudar. Eso no lo he visto. Gente que aparentemente te quiere hacer un favor, pero lo que está viendo es de qué manera te puede sacar ventaja. Gente que aparentemente viene con el gran negocio que te va a ayudar a salir adelante, o te viene con la gran ayuda, con la gran posición. Y uno se emociona y uno dice, esta tiene que ser la verdad. Bueno, lo único que le falta es que no es cristiano. Bueno, pero no importa. Esa es la gran historia de los jóvenes, de nosotros los jóvenes al enamorarnos. Y no de los jóvenes, de los adultos, de todo el mundo. Porque siempre a la hora de describir al gran hombre que no es cristiano, que no es creyente, siempre nos quedamos o siempre uno se queda, y me voy a incluir. Uno siempre dice toda la cosa linda y a veces lo único que no es cristiano. Oye. Maneja un McLaren, tiene apartamento. Oh. ¿Sabe qué es lo que más le dicen a uno como pastor? Que viene de una buena familia. Desde que yo digo, viene de una buena familia, con la de mito me están dando. Ya sabes, las pistolas de mito que aparentemente tiraban, pero nada más sonaban. Y muchas veces estamos dispuestos a negociar principios que son fundamentales en la palabra, fundamentales de nuestra fe, por el hecho de quedar en una buena, o lo que entendemos que es una buena decisión. Vivir en la aldea y tomar la decisión de vivir en la aldea, señores, trae muchas responsabilidades. Porque una vez que estamos viviendo y tomamos la decisión de vivir en las aldeas, hay una fortaleza de la que perdemos seguridad. Porque cuando estoy en mi aldea y cuando estoy viviendo como me parece, es mi mismo parecer que muchas veces va a tener que reaccionar a las situaciones que pasan. Por eso mucha gente dice, yo oro y yo no escucho a Dios. Yo oro y Dios no me habla. Yo oro y Dios no me resuelve. Yo no siento a Dios. Pero aquí es que hay un principio. Y es que mientras tú estés atado a algo que no te permite tener una verdadera relación con la presencia de Dios, las mismas murallas no permiten que tu boca se oiga en el palacio. Está bien que no diga amén. En la óptica de Jesús, todo camino que no tiene como fundamento la verdad produce la caída. Y yo quiero explicársela, miren, con pasión. ¿Cuántos de los que están aquí han pisado en falso alguna vez? Todo el mundo ha pisado en falso. Y ese término pisado en falso, yo duré mucho analizando. Yo ahorita estaba con cara de teólogo y él me dice, ya te llegó el mensaje. Analizando, pisando en falso, oiga qué verdad teológica. Pero cuando estamos en un camino, y yo sé que usted se va a identificar conmigo en esta parte, vamos caminando, y el que pisa en falso no es que va mirando para el piso, y uno se cae. No pasa así.
Bueno, y si pasa así, quizás el problema es otro, quizás hay que ir al oftalmólogo. Pero normalmente cuando caemos porque pisamos en falso, es precisamente porque nuestra percepción es engañada. Y aparentemente el camino está bien. Y cuando vamos caminando no nos damos cuenta de que hay un desnivel, hay una variación en el camino que no es perceptible. Y por eso nuestro pie cae y nos caemos. Pisamos en falso. Cuando Jesús, que expresa esto, que todo camino que no tiene como fundamento la verdad produce la caída, es precisamente de esto que estamos hablando. Es que hay caminos, señores, hay caminos que no tienen como fundamento la verdad. El material con el que fueron construidos no fue con la verdad. Y hay partes de ese camino que hemos decidido tomar que tiene variaciones que muchas veces no son perceptibles para nuestros ojos. Y hay cosas en ese camino que tomamos, en esa aldea que hemos decidido vivir, que aparentemente son verdad, que hasta ahora me ha servido, hasta ahora me ha funcionado, pero llega un momento que hay algo que mi percepción no puede ver, que se produce la caída. Y lo grande es que cuando se produce la caída, como el fundamento de lo que yo creí mientras estaba en la aldea no tenía como fundamento la verdad, era un fundamento falso. Y como era falso, lo falso no sostiene. Ese es el problema del oro. O mejor dicho, esa es la ventaja del oro. Cuando usted tiene algo de oro, usted sabe que eso aguanta. Le puede caer agua, le puede caer lo que caiga y aguanta. Pero cuando usted se está agarrando de esa cadena carabelita, que a usted le cae un chin de agua, puede ser el diseño más lindo del mundo, pero se pone negrecita. Y por ahí mismo le mancha todo el cuello de negro. Me ha pasado. Es un ejemplo, sí. Jesús dijo en Juan 14:6 una verdad que todos hemos escuchado múltiples veces. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Y me encanta esta declaración, y al analizarla, cada vez que uno se sienta a analizar lo que Jesús dijo, aprende algo nuevo. Fíjese que Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y estas son tres maneras en las que Jesús actúa en la vida de cada uno de nosotros al comenzar una relación con Él. Él al mismo tiempo es el camino, al mismo tiempo es la verdad y al mismo tiempo es la vida. Observe esto. Un camino es definido como una franja de terreno para caminar de un lugar a otro o de desplazarse, mejor dicho, de un lugar a otro. Es decir, cuando yo voy a un camino o voy por un camino, me puedo desplazar desde un punto A hasta un punto B. Un camino me permite llegar a un destino. Y el destino, según nos enseña la palabra en este mismo texto, en el contexto, es Dios. Él es el que nos une con Dios. Ahora, hay un dicho interesante que se oye mucho en el mundo y es que todos los caminos llegan a Roma. ¿Lo ha escuchado? Todos los caminos llegan a Roma. Gente que dice allá afuera, en el mundo y inclusive aquí adentro lo he escuchado, pero ¿por qué hay tantas religiones? Todas le sirven al mismo Dios. Y esto se oye tan lindo y uno, wow, sí, pero no. Y yo quiero explicarle esto. ¿Por qué Jesús es el camino? Fíjese. Yo me puedo ir a Santiago y quiero explicárselo de manera práctica. Yo me puedo ir a Santiago tomando las Américas. Porque yo voy y cojo las Américas derecho. Después puedo subir por la carretera de Samaná. Después cuando llegue a Samaná puedo subir a Puerto Plata. Y de Puerto Plata puedo bajar a Santiago. Usted puede decir, ¿viste? Llegaste a Santiago. Es cierto. Pero para irme a Santiago también, saliendo de aquí, yo puedo agarrar y tomar mi propio camino, irme por el sur. Y agarrar, me voy por aquí, por la 6 de noviembre. Cuando llego a Padre de la Casa, subo por ahí, me meto por, bueno, no, Padre de la Casa, me meto por Ocoa, salgo a Constanza, de Constanza salgo a Jarabacoa, de Jarabacoa, bueno, salgo a La Vega y llegué a Constanza. A ver si me están atendiendo. Llegué a Santiago. Quizás simplemente pudiera agarrar
y tomar la autopista Duarte, que sería lo más lógico, y llegó a Santiago. ¿Dónde está el punto? El punto es que el hombre ha hecho muchos caminos, y en todos los caminos que el hombre ha trazado para tratar de llegar a Dios, el hombre ha podido llegar a ciertos lugares, sí, a su propia idea de Dios, a su propia idea, a su propia entrada de Dios. Como te dije, si me voy por aquí, por el este, puedo entrar a Santiago por Puerto Plata. No hay problema porque estoy entrando a Santiago. Pero a la hora de yo poder relacionarme, del ser humano, poder tener una relación con el Dios Todopoderoso que creó todo el universo, créame que al hombre no es posible, el hombre no tiene la capacidad de llegar a Dios de la manera que a él le dé la gana. Si hoy nosotros podemos tener una relación con Dios, es precisamente porque Dios, Él mismo, hizo el camino para que el hombre pudiera acercarse a Él. Entonces, ¿cuál es la gran respuesta para la idea de que todos los caminos me comunican con Dios? Es que no, es que simplemente no. Jesús es el camino hacia el Padre que el mismo Padre dio para su Hijo. Sencillo. Cuando usted se va para Santiago, por las Américas, y entra por Puerto Plata, ¿se puede encontrar con Dios? Sí, pero con la ira de Dios. Cuando se va por aquí atrás, por el sur, por allá atrás, se va por allá arriba, ¿usted se puede encontrar con Dios? Sí, pero se puede encontrar con el Jehová de los ejércitos del Antiguo Testamento. Pero Jesús es esa revelación del Padre que le enseñó a todo el mundo en su tiempo, que al orar dijeran, Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús revela la parte del Padre que nos amó y que estaba dispuesto a redimirnos. Solamente en Jesús hay salvación, solamente en Él. Así que si tú has estado en tu aldea, yo quiero que tú entiendas algo, que tu aldea, si no descansa en la verdad de Dios, en Él como camino, está en serios problemas. Porque muchas veces nos estamos relacionando con el Dios que nos imaginamos, con el Dios que nos enseñaron. Y hay una gran diferencia en el relacionarte con el Dios que te enseñaron tus padres a relacionarte con el Dios de las Escrituras. Hay una gran diferencia. Este era el problema de la gente cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Por eso a Jesús lo mataron. Porque ellos no entendían por qué Jesús le decía Padre a Dios. Ellos no lo entendían. Para ellos Dios era el grande, el poderoso en batalla, el temible. Y constantemente tenían temor de Dios. Pero no el típico temor que tiene un hijo con un padre. No, era temor porque si se equivocaban se morían en la presencia de Dios. Era fuerte. Y cuando Jesús viene y comienza a revelar y a relacionarse con Dios de esta manera, le es chocante a todo el mundo. Ellos no lo entendieron. Y ese es el problema que muchas veces nos pasa, mis hermanos, que nos hemos acostumbrado y hemos crecido con una idea de quién es Dios, una idea de cómo Dios quiere que se hagan las cosas. Pero muchas veces, como las orugas, no nos detenemos a ver qué es lo que Dios quiere. Y Dios quiere que yo haga esto. Y Dios quiere que yo haga aquello. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Usted debe entender de que al Dios al que nosotros le servimos es un Dios que está vivo y que tiene un concepto sobre ti. Dios tiene un concepto claro de lo que Él te quiere haciendo en este tiempo porque Él te diseñó. Así que al descansar solamente en el Dios que escuchaste, o en el Dios que te imaginaste, o en el Dios que te enseñaron, si no te dedicas a tener un tiempo, es buscar a Dios por quien Él es, en el cómo Él se ha revelado, hay una verdad que nunca va a ser revelada a tu vida. Jesús se mostró como el camino, como el que nos conectaba con el Padre. Pero a la vez dice que Él es la verdad. Y esta es la idea que quiero que abracen en este momento. Y la verdad implica que este camino, que Jesús, como Él mismo, que Él es el camino, Él dice, Él es la verdad. Y esto implica el tipo de terreno del camino por el que vamos a caminar. Fíjese, ahorita le decía,
que a la hora de una aldea tomar su decisión o tomar la manera en la que iba a vivir, podía hacerlo de dos maneras, como con fundamento la mentira o como con un fundamento la verdad. Y resulta, viene al caso y acontece, que al ver el camino que Jesús nos presenta, muchas veces este es un camino que al nosotros verlo y observarlo, es un camino que aparentemente es muy difícil. Él mismo, haciendo una comparativa entre el camino que él ofrecía y el camino que el mundo ofrecía, él dice, el camino del mundo es angosto, es ancho, es ancha la puerta que dirige a la perdición, mas es angosto el camino que lleva al hombre a la salvación. Él mismo está diciendo, yo le estoy ofreciendo un camino, pero el camino que yo le estoy ofreciendo es un camino angosto, es un camino difícil. Pero al ser la verdad, este camino difícil que nos toca vivir es un camino que viene con la seguridad y viene con la promesa de que lo que usted está viendo al frente es verdad y por lo tanto tiene fundamento. ¿Qué me explico? Vamos a analizar al mismo Constanza. Cuando usted va subiendo a Constanza, uno dice, wow, pero tiene que haber una manera diferente a subir. Y sí, hay varias maneras. Pero cuando usted está viendo esa subida, uno dice, wow, pero ojalá que otro camino se presente. Porque uno comienza a ver curva, y cuando tú miras para el lado, el rico precipicio, y mira para el otro precipicio, y uno dice, wow, pero qué difícil. El camino de la fe que nos ha tocado vivir, mis hermanos, es así. Porque hay veces que este camino es difícil. Este camino de la fe para poderse mantener firme es difícil. Es difícil, porque van a haber terrenos fáciles cuando lo convertimos, muy lindo. Pero van a haber momentos donde el terreno se nos va a poner complicado. Pero la diferencia es que la fe nos permite saber que aunque el terreno esté complicado, ese terreno no se me va a hundir porque el Señor me ha mandado y yo sé que lo voy a pasar, aunque yo sepa que es angosto. El problema es que el que me dé el mundo, me ofrece el mundo, es ancho y aparentemente está bien y está faltado. Y está bien y vamos a caminar bien, pero está lleno de falso. Está lleno de hoyos, de obstáculos que son imperceptibles. En este camino de fe, en este camino angosto, este camino que muchas veces nos hace, pasamos por lugares donde nos queda mucho calillo. Lugares donde muchas veces vamos a pasar por entre espinas que nos van a marcar. Camino que muchas veces va a ser tan angosto y tan pequeño que hay cosas que llevamos con nosotros que queremos cargarlas, que para poder avanzar vamos a tener que soltarlas. Es un camino, señores, difícil, pero es un camino que viene cargado de promesas. Es un camino que viene cargado con la seguridad de que vamos con un Dios que es nuestra fortaleza, porque estamos en Él, en Él. Eso es precioso. No me crea a mí, escucha esta declaración. Aleluya. Salmo 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? A mí me encanta, por eso se lo relevo. Él es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? No importa lo duro que esté siendo el camino, no importa el sacrificio que tú tengas que hacer. En el camino de la verdad, si tú quieres mantenerte firme en la verdad, en la ciudad, dentro de la muralla, con el gobierno de Dios, con la protección de Dios, con la bendición de Dios, hay decisiones que hay que tomar, porque en esta muralla hay reglas. Y la regla la pone el Señor. La regla no la ponemos nosotros. Él dijo que Él es el camino, Él es quien nos une con el Padre. Dijo que Él es la verdad, es el camino seguro hacia el Padre, aunque difícil. Pero también dijo que Él es la vida, porque la vida implica movimiento. La vida implica movimiento y aquí está el gran detalle, que este camino no es que tú lo vas a avanzar con tu vida o con tus fuerzas. Escúchame bien. Sabemos que un cuerpo está vivo, que algo está vivo porque tiene movimiento. Y a la hora de nosotros comenzar a caminar en este camino,
a la hora de comenzar a vivir en el lugar de Dios, en la presencia de Dios, hay decisiones que vamos a tener que tomar que nos van a dejar estáticos. Hay lugares que vamos a llegar en nuestra vida donde no vamos a poder avanzar atento a nuestras fuerzas, o atento a lo que yo quiero, o atento a cómo quiero hacer las cosas. No es hasta que la vida que Él nos da, la vida que Él nos revela, que entra y transforma nuestra vida y nos hace movernos, que las situaciones cambian. Por eso es que a veces nos cansamos, porque queremos hacer las cosas con nuestras fuerzas. Con nuestras fuerzas no se puede. Necesitamos la vida que viene de Dios, la vida que Cristo nos ofrece. Sin esa vida podremos alcanzar grandes cosas. Porque en el mundo hay mucha gente que no es creyente, mucha gente que no vive con Jesús en su corazón, que según los ojos del mundo ha alcanzado grandes cosas. Y por eso tiene mucha oruga atrás que le siguen. ¿Recuerdan de las orugas? ¿A quién siguen las orugas? A la que considera el líder. Y no le importa lo que está pasando, no le importa que quizás la oruga que está adelante se está dirigiendo a un precipicio. Es precisamente porque el que va adelante le está haciendo eso y lo hace, que muchas veces estamos siguiendo a quien no debemos de seguir. Yo te recomiendo en esta mañana que te detengas por un momento y que tú abras tus ojos y te des cuenta en qué aldea tú estás, dónde estás parado y a quién tú estás siguiendo. Porque es muy triste darse cuenta cuando ya hemos llegado a un destino que seguimos a quien no debíamos de seguir. Esto no es un asunto de seguir a un pastor. Esto no es asunto de seguir a una iglesia, o no es asunto de seguir a una congregación o a una persona o a un líder. Esto es un asunto de que usted pueda poner su mirada en el Señor, porque Él es la fortaleza de mi vida y de tu vida. Él es tu luz y tu salvación. Yo no. Los líderes no. La iglesia no. Él es. Y por eso cada uno de nosotros debemos detenernos y ver por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué caminamos como caminamos? Inclusive, ¿por qué alabamos a Dios como lo alabamos? Porque hacemos y hemos hecho muchas cosas por aprendizaje. Hasta a veces oramos por aprendizaje. Lo estudiábamos en esta semana. Que a veces hay cosas que las decimos y criticamos muchas veces a la gente que reza. Pero hay veces que nosotros cuando vamos a orar siempre oramos de la misma manera. Y hacemos vanas repeticiones y decimos Padre nuestro. Pero en nuestra mente de verdad no está que nos estamos acercando a un Padre. Es decir, es que llega un momento en el que tenemos que detenernos y autoanalizarnos y ver en qué parte del camino estamos. ¿A qué distancia de Dios estamos? Estoy concluyendo. Jesús recalca al referirse a la ciudad de Betsaida que uno de los principales problemas, que era también resultado de su incredulidad, era el hecho de que ellos no tenían la capacidad de arrepentirse por el hecho de que no creían. Y estés donde estés, en la aldea que tú te encuentres, en la aldea que hayas creado, en el punto de la vida donde tú estés, tú tienes que entender, y necesitamos entenderlos todos, de que si en nosotros no está el entendimiento de la necesidad de arrepentirnos, nunca podremos volver a casa. Cuando yo te digo arrepentirte, yo no te digo que ahora cuando hagamos la oración de fe, Señor Jesús, te entrego mi... No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de aquellas decisiones que me llevaron a la aldea, que me apartaron de Dios, que yo pueda ir a Él y reconocer que me equivoqué, que yo pueda reconocer que me he apartado, que yo pueda reconocer y arrepentirme de las decisiones que he tomado. Y arrepentirse no es sentirse mal. Porque a veces uno se siente mal por hacer algo que no revierte. Es como cuando uno le hace algo a alguien que dio algo malo como resultado y uno se siente mal por eso.
En nuestras manos está la capacidad quizás de remediar la situación, pero nos quedamos sintiéndonos mal. El arrepentimiento tiene que ver con que tú y yo podamos entender que a la hora de estar lejos de Dios, el creer que Él es real, el creer que Él nos está mirando, el creer que Él tiene propósito con cada uno de nosotros, nos lleva a reconocer nuestras faltas y a cambiar nuestra manera de vivir. El arrepentimiento. No es arrepentirnos boca para afuera. No es arrepentirnos de que digamos que la gente nos sienta mal, que yo cuánto. Es que podamos arrepentirnos y que en la manera de reaccionar no tomamos el mismo rumbo. Ahorita cuando yo vaya a mi casa, cuando yo vaya llegando o vaya de camino, si yo digo, ay, me arrepiento de irme para mi casa y sigo derecho para mi casa, yo no me estoy arrepintiendo. Yo estoy haciendo otra cosa. El que se arrepiente coge el retorno y vuelve a donde salió. Hay gente que hoy tiene que entender que para poder remediar la situación, que para poder volver a Dios, no hay nada que Dios vaya a hacer de ahora en adelante para eso. Y ahí aquí me van a matar ustedes. Señores, no hay nada que Dios vaya a hacer porque ya Dios todo lo que hizo para tener una relación contigo ya lo hizo. A veces estamos esperando que venga el profeta de Dios y nos dé una palabra. Y Dios no la manda, ¿sabe por qué? Porque ya Dios reveló su palabra ya. Ya Dios te dijo. Ya Dios te dijo lo que tienes que hacer. Oigo una voz en mi corazón, hermano. La palabra dice, Juan, corta la mata. Señor, yo me presento aquí delante de tu altar para que tú me reveles si tengo que cortar la mata. Oh Señor, te pido que me revele por el profeta, Señor, si debo de cortar la mata. Escucho un anuncio que va a predicar Marcos. Marco es un tipo de Dios. Seguramente Marco, Dios le va a hablar para ver qué yo tengo que hacer con la mata. Varón, ore por mí. Dios, revélale que me corte, que a ver si tengo que cortar la mata. Hermano, corte la mata. Yo tengo que confirmar esa palabra. Necesito otra confirmación de Dios. ¿Sabe? Y a veces nos pasamos la vida viendo a ver si tenemos que cortar la mata. Cuando ya Dios dijo, corta la mata. Ningún profeta, óyeme. Y hay cosas que no vamos a volver al abrigo del Altísimo hasta que cortemos la mata, sencillamente como eso. Usted puede buscar toda la revelación del mundo. Sentir todo lo que usted quiera. Pero hasta que usted no corte la mata, Dios no lo va a escuchar porque hay un principio de gobierno. Todo el que vive en la casa de Dios tiene dos bendiciones fundamentales. Una está en el gobierno de Dios y hay un sinnúmero de bendiciones, derechos y deberes. Y está la fortaleza. Lo mismo que le pasaba a las aldeas. Y si usted está en el gobierno de Dios y Dios te dice corta la mata porque eso es fe. Aunque tú no entiendas por qué tienes que cortar la mata. Aunque tú no entiendas por qué tienes que cambiar o dejar tal cosa o dejar aquello, dejar aquel o soltar aquí. Corta la mata. Porque Dios quiere hacer grandes cosas, créeme que sí. Dios quiere hacer grandes cosas con la vida de cada uno de nosotros. Pero si Dios hace algo más de lo que Él hizo, para que nosotros no comencemos a creer lo que Él va a hacer, Él va a estar Él mismo, oigan esto, y esto es casi blasfemia. Él mismo estaría pisoteando la sangre de su Hijo, porque ya Él lo envió, ya Él hizo todo lo necesario. Entonces llega el momento de detenernos y ser sinceros con nosotros mismos. Y de verdad, analizar si queremos seguir en el camino angosto. Porque el problema del camino angosto, el camino de la fe, el camino que nos hace volver a Dios, es que no hay una manera de rodearlo. No hay una manera de rodearlo. Usted sabe que si yo quiero llegar de este lado a este lado, bueno, yo puedo decir, me voy por aquí. Y sigo aquí. Con Dios no hay la manera de hacer esto. En este camino, en esta vida que vivimos, no hay manera. Los obstáculos que están ahí al frente, no, usted puede dar 1000 vueltas, puede hacer todo lo que quiera. Y ese obstáculo cuando usted vuelva va a estar ahí mismo. Porque el Señor no nos pasa de etapa,
sin haber superado la prueba. Dios no hace trampa. Dios no hace trampa. Dios si tiene que repetir un examen 100 veces, te lo va a repetir y 100 veces. Experiencia vivida. Así que, si queremos volver a casa de verdad, hay veces donde no es tanto pedírselo a Dios, Dios vuelve a casa, Dios me transforma. Hay veces que es simplemente levantarnos y con el mismo brío y con el mismo gozo que fuimos y creamos una aldea fuera de la presencia de Dios, podamos decidir retornar a Él. Quiero concluir con esto y ya sí. Y es que no quiero dejar el hecho de que en Marcos 8:23, cuando Jesús entra a esta ciudad y cuando Jesús está haciendo el milagro, a Él se lo llevan. Y dice que tomando la mano del ciego le sacó fuera de la aldea. Le sacó fuera de la aldea y comenzó a hacer el milagro. No hay forma. No hay forma. No hay forma. Y te lo voy a repetir. No hay forma de que esa situación que tanto te ata, esa situación que te tiene tullido, cambie en las manos del Señor, a menos que te salga de la aldea. Fíjese que la Biblia dice que entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y después comenzó a sanarlo. Si Dios no te saca de la aldea, olvídate, óyeme, si Dios no te agarra, si tú no te agarras del Señor para que te saque de la aldea, si tú no te levantas, por más oraciones que tú puedas hacer, el cumplimiento de tu oración, de tu petición en la aldea no lo vas a ver, porque es que Dios no cría hijos malcriados. Yo sé que me van a bajar un par de views. Si Dios te bendice en tu aldea, te va a malcriar. Si Dios te bendice en tu desobediencia, te va a malcriar. Y no solamente que te va a malcriar, que te vas a perder. El amor de Dios, como cantábamos ahorita, muchas veces no lo vamos a entender. Pero el amor de Dios para con cada uno de nosotros es tan grande y tan real, que Dios tiene la capacidad de poder mirarlo a los ojos y decirnos que no. ¿Sabes que hay padres, y eso no lo ve mucho, que a veces le dicen que no a los hijos y no, y después uno como hijo va, ay mami, ay, y le pone los ojitos, los papás dicen, es más así. A veces los papás comienzan a buscar argumentos para bendecir a sus hijos o para hacer algo bien por sus hijos. Muchacho, mira los otros tienen. Dios no hace eso. Dios no hace eso, Dios es justo. Y Dios te ama lo suficiente para decirte que no 1000 veces, para decirte que no 700 veces, y para, si tienes que ir a buscarte dentro de la aldea y agarrarte de la mano, Él lo va a hacer. Pero tiene que haber una confesión. Fíjese que no fue que Jesús fue donde el ciego y le dijo, ciego, vámonos, ven. Hey, ciego, ven, vámonos. Vámonos fuera de la aldea que te voy a sanar. No fue así. Jesús iba caminando. Quédate ahí, ciego. Jesús iba caminando y dice la Biblia que le llevaron al ciego. Ojo. No fue que Jesús fue donde Él, porque a veces lo queremos poner más espiritual de la cuenta, de que donde tú te metes, el Señor te va a encontrar. Le llevaron el ciego a Jesús. Jesús iba en su camino. Y fue un movimiento de fe que se lo llevaron a Él, donde Él estaba, se lo llevaron, se lo pusieron presente y ahí le pidieron, hey, sánalo, sánalo. El mismo ciego, sí, sáname, sáname. Hubo una petición. Y a eso el Señor responde. A la fe el Señor responde. Así que si quizás tu situación es de que tú no sabes cómo volver a Dios, una petición con fe es suficiente. Y créeme, no necesariamente va a ser algo instantáneo, porque en el caso del ciego
Jesús hizo algo que no había hecho hasta ese momento. Y es que no simplemente lo sana porque sí. Es que Él lo saca y cuando lo tiene allá afuera, que ya puede hacer el milagro que este ciego comprenda, lo hace de una manera diferente. Y es que Él le escupe, hace algo que para nuestra lógica como que no tiene sentido. Le escupe, le hace, lo liga y le dice, tú ve. Y el ciego dice, veo los hombres como tamaño de árboles, pero como que se mueven. Y fíjese que el milagro aquí comienza como que a la primera no se dio. Hay veces que a la primera no se nos da y nos desesperamos, señores. Hasta los milagros de Dios muchas veces se toman tiempo. Porque Dios es un Dios que nosotros lo hemos encajonado, somos nosotros. Pero Dios es un Dios soberano que hace lo que a Él le place, como Él le place, cuando Él le place. Entonces este ciego, fíjense que el ciego no dijo, yo veo más o menos bien, pero ya déjame así por si acaso. Fíjense que él no se movió de ahí. Tú ves, sí. Y dice la palabra literalmente que luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Jesús hizo el milagro, lo sacó, pero le dijo, mira papacito, no entres, dice el verso 26, título del mensaje, no entres a la aldea. Yo te saqué de ahí, yo te sané de ahí, pero no entres a la aldea. El Señor hace un llamado en esta mañana, gracias. El Señor hace un llamado a aquellas personas que quizás se han ido a una aldea. Es al alcance de una oración, es al alcance de una petición en fe, creyendo que Él es real, creyendo que Él está ahí y que Él está dispuesto a hacerlo. Pero también hace un llamado para aquellos que están en la aldea y han tratado de volver. Jesús le dice, lo agarra de la mano y dice, ven que te voy a sacar. Si el Señor te está sacando de la aldea, sal. No te aferre, sal. Muchas veces para salir vas a tener que cortar la mata. Porque Jesús no anda con gente cargando mata. Yo estoy haciendo una mezcla, ojalá que el que pueda ver el video entero. Pero el Señor, mis hermanos, muchas veces nos va a agarrar de la mano, pero nos va a mandar a cortar la mata. Córtela y váyase con Él. Cuando Él esté haciendo el milagro, cuando Él esté obrando en tu situación, en tu vida, no te desesperes. Quizás tú vas a escuchar de gente que fue instantáneamente. Quizás tú vas a encontrar de gente que Dios hizo, wow, grandes cosas de una vez. En el caso de este hombre, no fue así. Pero no te desesperes, sigue creyendo en fe y quédate pegado de Él. Quédate pegado de Él. Aunque tú estés viendo más o menos, tú estés viendo un chin, hasta que tú no estés viendo clara la situación, no te embales. No salga de la presencia, no te desesperes. Y por último, si ya te sacaron de la aldea, coge para tu casa. Coge para la presencia de Dios y no vuelvas a la aldea. No vuelvas. Hay gente que dice, es que tengo que predicarle a esa gente. ¿Y quién le va a predicar? Si te sacaron de esa aldea, no vuelva para allá, que le predique otro. Porque al que Dios sacó de la droga no se puede ir a meter donde están los drogaditos a predicarle. Al que Dios sacó del alcohol no puede ir al alcohol a predicarle. Hay quien dice, pero ese es el mejor testimonio. Mire, mi hermano, las tentaciones están ahí. Dios es un Dios justo y sabio. Lo mejor que podemos hacer cada uno de nosotros que le hemos entregado nuestra vida al Señor es dejarnos dirigir por Él. Porque Dios nos pone en el sitio correcto, en el lugar correcto, a la hora correcta. No encasillemos a Dios. Dios no es un robot. Esto puede ser un manual, pero es un manual que está vivo. Es un manual que está vivo y que para tu vida tiene un sentido precioso. Agárrate del Señor, no vuelvas a la aldea. Él te ama con locura. Dios te ama con locura. Y tu situación, tu vida, Él la está mirando. Es una cuestión de solamente alzar tus manos a Él y hablarle en fe. Porque estés donde estés, estés como estés, Él te ama. Y eso es precioso. No sé si el ministerio puede ir subiendo una vez más para poder cantar un estribillo suavecito de esta última alabanza. Pero qué lindo es poder entregarle todo lo que somos al Señor.
Dice la palabra que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El mejor lugar que podemos habitar es al abrigo del Altísimo, al abrigo de Dios, al abrigo de Dios, a la sombra del Señor. Y me encanta el concepto de la sombra, porque que la sombra siempre está ahí. Cuando miramos hacia los lados, la sombra está ahí. Y todavía cuando creemos que no está, si levantamos los pies, está ahí la sombra. Y así es que debemos de morar, a la sombra de Él. Aleluya. Señor, te alabamos y te damos las gracias, porque tú has sido tan bueno con nosotros, Dios. Porque tú nos has dado casa en tu presencia, Señor. Oh, gracias. Queremos habitar allí, en el lugar de tu presencia, Señor. Padre, en este momento yo te pido por aquellos que se han apartado de ti, Dios. Aquellos que han hecho una aldea, que se han ido lejos de ti, Señor. Aquellos que se han ido tras otras cosas y se han apartado de tus principios y tus mandatos, Señor. Yo te pido que en este momento tu Espíritu Santo sea convenciendo, sea atrayendo, sea agarrando esas declaraciones de fe y conectándolas contigo, Señor. Oh Jesús, tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Te pedimos que en este momento a todo el que necesite esa vida que viene de ti pueda sentir el impacto de ese electroshock que proviene y que del Espíritu Santo a una vida que viene a tus pies clamando en fe, Señor. Oh Dios, obra en este lugar con cada persona que se ha apartado bajo sus propios criterios o quizás criterios de otros. Hoy yo te puedo decir en este momento que el Señor tiene los brazos abiertos para recibirte si te has apartado, si te has alejado, si te sientes lejos. Tanto si alguna vez fuiste cristiano